Vamos a empezar primero con Ximena Caraza. Ximena es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Américas México, es MBA por el Instituto de Empresa. Inició su trayectoria profesional en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, donde se desempeñó diversos cargos, hasta ser nombrada cónsul de México en Milán. Y luego, en 1998, fue nombrada consejera de Asuntos Económicos en la Embajada de México en España. Fue condecorada por el rey Juan Carlos con la Gran Cruz de Isabel la Católica, y en 2004 fue nombrada directora del Consejo de Promoción Turística de México para España y Portugal, y en 2005 fue designada como directora regional para Europa del mismo consejo. Desde 2009, Ximena es directora de la Oficina de Representación de ProMéxico en España. Por favor. Hola, muy buenas tardes. La verdad es que es un gusto verlos aquí, es un gusto ver que México esté generando, sobre todo en el sector de energía, pues esta afluencia y este interés. Yo quiero dar las gracias a Solartis, muchas gracias por organizar esto. Luis, gracias por acompañarnos. Sin lugar a dudas, a Guillermo y a Miguel Ángel. Tengo, hasta donde tengo entendido, 20 minutos. Yo les quiero, ya que tenemos aquí al experto de energía, la verdad es que creo que hay que dejar que él nos dé todos sus conocimientos. Y yo voy a hacer una presentación, en algunas me voy a ir más rápido pero es importante que lo tengan ustedes. A ver. Ahí está. Vamos a ver algunos temas importantes que nos van a situar dónde está México, cómo está México, por qué de repente se está oyendo tanto de México. La verdad es que varias personas dicen México está de moda. Nosotros no queremos estar de moda, nosotros queremos que realmente todo lo que está sucediendo en México esté para quedarse, y para eso México ha venido desarrollando algunos pilares importantes. ¿Dónde estamos? México es una de las 15 mayores economías del mundo, es un país muy integrado a América del Norte y sin lugar a dudas un país líder en América Latina junto con Brasil. Somos un país grande, somos un gran país, somos el 14º país más grande del mundo, ocupamos el 13º lugar en longitud, el 11º más poblado, con una población de 118 millones de habitantes, donde la edad media tiene 27 años, que este es un dato muy importante que hablaré más adelante. Somos el primer país de habla hispana y tenemos esta famosa frontera con Estados Unidos de 3.000 kilómetros cuadrados. Somos una economía líder y abierta al mundo. Somos la 14ª economía más grande, la segunda en América Latina, el 11º importador. Somos el número 17 en recepción de inversión extranjera directa, el 15 emisor, que este es un tema muy importante y que cada vez está teniendo más presencia en España. México es un país que está invirtiendo mucho fuera de México, principalmente en Estados Unidos y en América Latina, pero estamos viendo en los últimos años que empresas mexicanas, tanto grandes como medianas y pequeñas, están viniendo a España a invertir. Y tenemos una deuda externa, que es una de las más bajas de la OCDE, ¿no? Es una deuda que realmente no se considera una deuda importante. Somos un país que las calificadoras mundiales nos han subido, hemos venido haciendo una tarea discreta, pero muy sólida, con un futuro próspero según los principales bancos y agencias evaluadoras internacionales, donde nos posicionan, y esto es muy importante porque en este tipo de presentaciones intento no usar solamente fuentes del gobierno mexicano, sino fuentes internacionales, que es lo que está diciendo el mundo de hacia dónde va México, ¿no? Ahorita estamos en la 14ª economía. Se contempla que en 2025 México esté dentro de las 10 principales economías del mundo, y según varios estudios dicen que en 2050 México puede estar entre la 5ª y la 8ª economía más importante. El mundo está cambiando y las economías de varios países así lo están haciendo. Tenemos una macroeconomía sólida y estable, es un tema que veremos más adelante, que nos da cierta seguridad y que sobre todo a la empresa extranjera le da cierta seguridad. Tenemos una plataforma de exportación, somos de los países que más exportamos, mercado interno y capital humano muy importante, porque la mayoría de las empresas
realmente se quedan sorprendidas del capital humano que encuentran en México, positivas condiciones sociales y políticas, facilidad para hacer negocios y acceso al crédito a la financiación. Esta tabla es muy importante porque esta tabla es lo que es el cambio absoluto que el país ha tenido en los últimos 20 años. Si ustedes ven, a principios de los 80s, casi el 90% de nuestras exportaciones era petróleo, ¿no? Y a raíz de una serie de ajustes, de iniciativas, de cambio absoluto dentro de la política mexicana, hoy, en un año, en 2013, el año pasado, cambió la ecuación radicalmente. Más del 80% de nuestras exportaciones son manufactureras. Y cuando me refiero a manufactureras, no me refiero nada más a la famosa maquila, sino me refiero a empresas que realmente están generando artículos con valor agregado. Tenemos unas exportaciones récord. México estamos viviendo cifras récord de 380,000 millones de dólares. Tenemos unas reservas récord también. El año pasado cerramos en 170,000 millones de dólares. Hoy, a fecha de hoy, estamos alrededor de 193,000 millones de dólares. Y estas cifras pueden sonar a mucho o a poco, pero si nosotros recordamos en el 94, cuando fue la crisis, la famosa crisis del tequila, que de hecho fue una crisis que afectó al mundo entero, tenemos que pensar que Estados Unidos le dio una línea de crédito urgente al país por 50,000 millones de dólares, porque si no nuestro sistema bancario estaba con posibilidades de quebrar. De esa línea de crédito, México solamente utilizó 30,000 millones de dólares para salvar, entre comillas, la economía del país. Bueno, pues hoy México tiene 193,000 millones de dólares de reserva, lo cual hace que ante cualquier tema que no esté considerado, crisis que se nos pueda presentar, la economía mexicana pueda enfrentar y tenga los recursos necesarios para poderlo hacer. Y esto se debe, como les decía yo, a una serie de cambios. México entra tarde en el mundo del comercio, de alguna forma, y entramos en el 86 con el famoso GATT, que suena como si fuera la prehistoria, pero no lo es hace relativamente muy pocos años. Y luego a raíz de eso México empieza a tomar ciertas medidas, como es privatizaciones que se llevan a cabo, la entrada a PEC, y sobre todo lo que cambia radicalmente la filosofía empresarial mexicana, que es la entrada de México al Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. A raíz de ahí, de ser una economía donde los mexicanos nada más estábamos pues con sustitución de importaciones, porque realmente no podíamos traer nada al exterior, las empresas mexicanas se tienen que volver competitivas. Y esta competencia hace que realmente nuestra infraestructura y nuestros productos que se producen en México vayan agregando cada vez más valor. Tenemos una ubicación estratégica cercana a los principales mercados. Tenemos con Norteamérica, bueno, es muy conocido, con Europa, ¿no? Tenemos entrada a raíz del acuerdo que tenemos con la Unión Europea, con Latinoamérica también, que tenemos una serie importante de acuerdos, y con Asia tenemos acuerdos de libre comercio con Japón. Y estos acuerdos son muy importantes porque estos acuerdos son los que a ustedes como empresarios les van a hacer facilitar de tal manera que se pueda producir un producto, pues una parte en México, otra parte en Asia, otra parte en Europa, y que no pague ningún arancel por formar, o que se pueda exportar a cualquiera de los países con los que México tenga tratado de libre comercio y que tenga algunas facilidades competitivas con ustedes. Esto ha sido un acceso privilegiado a más de 1.200 millones de consumidores, lo que representa el 60% del PIB mundial, con un total de acuerdos de libre comercio con 45 países. Insisto, esto es importante si se conoce. Si no se conoce, entonces no sirve de nada. Los acuerdos están para facilitarnos a todos el camino y para hacer que nuestros productos y nuestras inversiones sean cada vez más competitivas. Tenemos una población que es una población después de Brasil la más importante, pero aquí el tema es que es una población que la media de edad tiene 27 años. Muchas veces cuando las empresas se quieren internacionalizar a México y quieren hacer sus negocios, insisten mucho en la red de acuerdos de libre comercio para vender sus productos o hacer sus inversiones a fin de vender en los mercados con los que México tiene tratados de libre comercio. La realidad es que el mercado nacional es enorme.
y es un mercado que al tener 27 años la media de edad, es un mercado que va a requerir y va a seguir requiriendo consumir todo tipo de productos agrícolas, energía, hidrocarburos, carreteras, aeropuertos, puertos, trenes, por ejemplo. México es un país que no tiene un tren de pasajeros, ya no llamemos de alta velocidad, sino de mediana velocidad, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad muy importante porque realmente es una población pujante que sin lugar a dudas tenemos dentro de los 118 millones de habitantes, tenemos una población con muy bajos recursos, que eso es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos en México para que salgamos de esta realidad. También es cierto que tenemos un mercado de 80 millones de consumidores que tienen un poder de consumo que cada vez va en aumento. México destaca por las calificaciones de mano de obra y la experiencia en sectores industriales. Muchas veces, como les comento yo, las propias empresas que van a invertir se quedan asombradas del capital humano que encuentran en México. México es un país que veremos más adelante, está dentro de los primeros 5, 7, 8 lugares en automotriz, en aeroespacial, en electromecánico, etc. Entonces, México es un país donde hay gente capacitada, donde hay gente que realmente puede trabajar de la mano con tecnología y con ingeniería, que son muchas veces lo que se requiere en España. Somos una economía tecnológicamente sofisticada, que era lo que les comentaba yo. Muchas veces se piensa en México como un país nada más de maquila, ¿no? Que somos un poco las que estamos ahí fabricando para luego exportar, pero que no agregamos valor. Y esto no es cierto. La realidad es que de nuestras exportaciones de manufactura de media y alta tecnología como porcentaje del PIB, lo pueden ver ustedes, estamos en niveles, en el tercer nivel después de Corea del Sur y de Alemania. Generalmente estas son cifras que no se conocen, que no son cifras que se perciban, pero somos un país líder en exportador mundial de televisiones, de servicios de tecnologías de la información, de autopartes. Somos el quinto exportador de ordenadores, de la industria aeronáutica, el sexto, de productor mundial de autos, somos el cuarto exportador mundial de autos y el 10º exportador mundial de teléfonos. Y aquí, bueno, tenemos manufacturas, como les decía yo, que son el 82% de nuestra economía, petróleo de nuestras exportaciones, que ocupa el 14%, y un sector primario, que es solo el 4%. Tenemos empresas de todo tipo, grandes, pequeñas, medianas. El 50% de las exportaciones de manufactura de México corresponden a media y alta gama en cuanto a tecnología. México ha venido haciendo pues una labor importante, una labor de cierta forma sin mucho ruido, pero con gran trascendencia, y es lo que es el Pacto por México. El Pacto por México, a raíz de la llegada del presidente Enrique Peña Nieto, y esto sí es a raíz de su llegada, porque durante los gobiernos del PRI anteriores y durante los gobiernos del PAN se trató de hacer acercamientos entre los dos partidos principales de oposición y la verdad es que no se logró. En la llegada del presidente Peña Nieto se logra crear un pacto por México, se logra crear un pacto en donde los tres principales partidos políticos en México son los que se unen para hacer una serie de reformas que bueno, hoy crean expectativa que tienen, como por ejemplo es la energética, en donde pues la idea es generar mayor economía, empleo y competitividad, una sociedad con mayores derechos y libertades, seguridad, transparencia, pero de las 11 reformas podemos decir que 9 son las reformas más importantes en el sector económico del país, en donde está la energética, que la veremos más adelante con Guillermo, la de competencia económica, transparencia, fiscal, la política electoral, porque México es un país que hasta hace muy pocos meses no había reelección de los alcaldes ni del Congreso. Hoy se empezó por aceptar esa reelección, no tenemos reelección en gobernadores, no tenemos reelección en presidentes. Es un tema muy importante a la hora que una empresa vaya a invertir, conocer muy bien cómo está el estado donde va a invertir y en qué situación política está. Tenemos también la educativa, que es una reforma en donde pues México, así como tenemos muy buen capital humano, también es cierto que un porcentaje importante de la población está en rezagos educativos, y es un compromiso del presidente de realmente que se cambie. Nosotros no podemos estar en las altas gamas de tecnología teniendo todavía
personas analfabetas en el país, y a eso se debe esta reforma educativa y también la reforma laboral. Y todo esto a fin de mover a México, de que realmente las cifras o las expectativas que se tienen para que México sea una de las principales economías en el año 2025 pueda ser logrado. Toda esta estimación del impacto de las reformas estructurales en el crecimiento del PIB, se estima que en los próximos años podamos tener realmente un crecimiento de 2 puntos porcentuales, ¿no?, en los próximos 5 años, que son crecimientos importantes, sobre todo si vemos cómo está el mundo y cómo están los crecimientos del PIB a nivel América Latina y a nivel Europa. Como les decía yo, tenemos una facilidad para hacer negocios. México está bien posicionado y cada vez ganando mejor terreno, de acuerdo a los estudios del Banco Mundial, del Doing Business, del reporte global de competitividad del World Economic Forum. Tenemos un anuario de competitividad del IMD donde nos posicionan como un lugar destacado, pues, en procedimientos y trámites, en ley de propiedad industrial, en manejo de permisos, etcétera, que hacen que sus inversiones, que hacen que sus intereses por México realmente lleguen a buen cauce y se logren hacer. Este es, yo creo que, de los temas más importantes para las empresas españolas. México es un país donde tiene una banca privada sólida. Nada más con decir que para el BBV el 30% de su cuenta de resultados la genera México, y para el Banco Santander es el 19%, podemos saber que realmente es una economía de banca privada sólida. Tenemos unos fondos de pensiones muy importantes que son, además de los pilares de las reservas internacionales, estos fondos de pensiones en donde son los famosos Afores, que es la mayor inversionista institucional con un saldo administrado de 162,000 millones de dólares. Estos son los fondos del retiro, ¿no? También hacen que la economía mexicana tenga, pues, esta solidez de la que les estoy yo hablando. Tenemos fondos de inversión. La embajadora estaba de estar la semana pasada con un grupo a puerta cerrada de 40 fondos de inversión interesados, tanto españoles como europeos, como americanos, interesados en invertir en México, algunos hasta en equity, otros en el capital, realmente porque ven que México se está moviendo. Y tenemos sobre todo un pilar muy importante, que es la banca pública de desarrollo de México. No hay que olvidar que México, con la banca de desarrollo, ya sea NAFIN, ya sea Bancomex, ya sea Banobras, dependiendo del sector, dependiendo del producto, está financiando hasta el 70% de la inversión que se está haciendo en el país. Entonces, realmente, todo esto hace suponer que si su proyecto es de ustedes, es interesante, es válido y tiene realmente una plataforma sólida, nosotros desde ProMéxico los ayudamos a que este proyecto pueda ser factible y se pueda llevar a cabo y desarrollar en México. Esto es un poco un comercial, además de tener todas estas virtudes. Tenemos gastronomía, tenemos biodiversidad, tenemos cultura, pero sobre todo tenemos calidad de vida y sobre todo, yo diría, tenemos a los mexicanos. Realmente los mexicanos y los españoles, aunque no hablamos el mismo idioma, ¿no?, hablamos parecido, no hablamos el mismo, la realidad es que nos entendemos muy bien y nos conocemos, nos queremos, compartimos cultura, compartimos historia, compartimos gustos y eso hace que la facilidad sea cada vez mayor a la hora de implantarse en México. México y España, además de compartir idioma, cultura, historia y contar con sólidas relaciones políticas, son socios naturales para el desarrollo. Nuestro comercio ha ido en aumento a partir del Tratado de la Unión Europea de Libre Comercio. Somos un país donde España ocupa la segunda posición de inversiones en México, con 43,000 millones de dólares de inversión. Y sobre todo el dato, siempre se habla de las inversiones de las grandes empresas. Yo estoy feliz de tener a empresas como Acciona, que está aquí con nosotros, en donde realmente sus resultados han sido muy buenos. Pero México tiene 5,072 empresas españolas, y estos son pymes, estos no son grandes empresas. Entonces, realmente la pyme española es una empresa que tiene grandes oportunidades en el país, y la mayoría de estas pymes han venido creciendo año con año. Es el país en donde más pyme española o empresa española hay en el mundo, ¿no?
Entonces, este es un tema que vale la pena, porque yo siempre que voy a estos foros decimos, bueno, siempre se habla de las grandes empresas, pero ¿qué oportunidades hay para la pyme, no? México es un país donde la pyme tiene grandes oportunidades. En el año del 2000 a 2013 también es muy importante la inversión mexicana que se está viniendo a España. Siempre hablamos de la inversión que España está haciendo en el mundo, pero creo que también es hora de hablar de la inversión que México está haciendo en el mundo y sin lugar a dudas en España. México es el país de América Latina con más inversión en España y sobre todo en los últimos años, pues esta se ha venido dando de forma pues constante y permanente. México ha venido perdiendo competitividad en el sector energético, esto es una realidad. Nosotros cuando nos educaron en México, nos educaron a que dos cosas o dos figuras son solo de los mexicanos. Una es la Virgen de Guadalupe, que tú puedes ser católico o no, pero guadalupano eres. Y otro es la energía, el petróleo, Pemex, ¿no? Nosotros en las escuelas en primaria nos decían que era nuestra, solo nuestra, y que no la íbamos a compartir con nadie. La realidad es que eso fue creciendo y eso hizo que el sector energético en México perdiera competitividad. Nosotros estamos importando gas, cantidades enormes de gas en Estados Unidos, porque no tenemos los recursos para perforar el gas que tenemos en el país, ¿no? Estamos exportando petróleo y estamos importando gasolina, ¿no? Entonces, eso no es posible. Nosotros tenemos que tenemos el recurso y tenemos que generar el valor agregado que dé para que esto tenga más valor. Y a eso va enfocado la famosa reforma energética, ¿no? En el 2013 se aprueba una histórica reforma energética constitucional, el artículo 25, 27 y 28. Por primera vez se toca la Constitución en estos temas, con la que México podrá convertir su amplio potencial en resultados y oportunidades de crecimiento y desarrollo para los mexicanos. Voy a pasar estas gráficas, de todas maneras les dejo la presentación bastante rápido, porque ya Guillermo y Miguel Ángel pues van a meterse más en lo que es el sector de energía, ¿no? En lo que conlleva esta ley, pero bueno, básicamente lo que se busca es generar competencia, fortalecimiento de la rectoría del Estado, sustentabilidad, se mantiene la propiedad de los recursos del subsuelo, que eso es muy importante, no se está privatizando, al contrario, vamos a ser socios de las empresas españolas, y tenemos una nueva estructura institucional que la veremos más adelante, y sobre todo los beneficios, ¿no? Un fomento al desarrollo económico y social, una protección del medio ambiente, industria más competitiva y eficiente, tenemos mayor transparencia, que también es muy importante, se piensa hacer de la CFE y de Pemex empresas capaces de salir adelante, empresas que por sí mismas, pues de cierta forma, se muevan libremente y puedan tener pues todas las inversiones que se requieren, ¿no? Y a fin de lograr un impulso y crecimiento económico y desarrollo. Programa Nacional de Infraestructuras es muy importante. Las inversiones se contemplan sean de 213,000 millones de dólares, 73% recursos públicos. Volvemos a la posibilidad de que la banca de desarrollo mexicana sea la que financie grandes proyectos, y tenemos 27% de inversión privada. El otro día, hablando yo con el director general de Pemex, Emilio Lozoya, le decía: Emilio, ¿cómo podemos ayudar a promover, ¿no?, la cantidad de oportunidades que Pemex va a ofrecer en cuanto a esta reforma que viene, ¿no?, a los proyectos que se requieren en Pemex? Y me decía: mira, la verdad es que nosotros estamos pues muy ocupados y muy preocupados porque se vienen proyectos pues de más de 1,000 millones de dólares, ¿no? Es donde él va a estar pues muy pendiente y muy consciente de todo lo que se viene, porque se vienen varios proyectos de más de 1,000 millones de dólares, pero también se vienen proyectos pequeños, proyectos para pymes, enormes oportunidades también en CFE, que son los que hacen que nosotros podamos acercarles a ustedes y que ustedes puedan generar mayor negocio en el país. Recomendaciones para acceder: lo he dicho, hablamos el mismo idioma, pero no tenemos el mismo lenguaje. Si ustedes van a ir a hacer negocios en México, es importante entender la mentalidad mexicana. No nos van a cambiar, no los vamos a cambiar nosotros ustedes, y entonces parte del éxito es acoplarse a donde uno quiere ir a hacer negocios, y esto que parece muy sencillo a veces hace que negocios no se puedan llevar a cabo.
Hay un entorno empresarial competitivo, hay recursos humanos bien formados, hay que ir dispuestos a aprender y aportar conocimiento, tener una visión a largo plazo, contactar con un socio local. Es muy importante tener un asesor, un consultor, un socio, que es el que conoce bien cómo moverse en el mercado mexicano. Yo no creo que sea imprescindible, pero creo que ayuda enormemente a tener resultados a más corto plazo. Y por último, decirles lo que es ProMéxico. ProMéxico es la agencia que encabezo yo en España de promoción económica internacional, que nos dedicamos a traer inversión extranjera que lleve cualquier tema que sea inversión productiva. Nosotros no vemos ingenierías, no vemos servicios, vemos todo lo que es inversión productiva para impulsar la exportación de productos mexicanos también. Tenemos diferentes etapas en cuanto a inversión, en cuanto a comercio, en donde detectamos las oportunidades, ayudamos a ver en qué estado, dependiendo del sector, dependiendo las necesidades que tiene la empresa, ayudamos a acercar a la banca de desarrollo o a COFIDES en su caso o al ICO, ayudamos a ver cuáles son las oportunidades en el país, a buscar socios de ser necesario y de cierta manera a llevarlos un poco de la mano. Nosotros ofrecemos algunos apoyos y servicios institucionales. De forma paralela desde ProMéxico España también ofrecemos pues, información general, una amplia red de conocimiento, de contactos en ambos países, directorio de empresas prestadoras de servicios, experiencia en el desarrollo de negocios bilaterales. Nos dedicamos a eso, no cobramos, somos del gobierno mexicano, por lo cual toda la labor de asesoría que nosotros hacemos no tiene ningún costo para la empresa. Tenemos una red de oficinas en los 32 estados de la República Mexicana, que hace que realmente ustedes puedan estar muy cerca del estado en el que se contempla su inversión. Tenemos oficinas internacionales y por último lo que son las herramientas de ProMéxico, que creemos que pueden serles de utilidad, donde ustedes pueden obtener información, donde pueden conocer el mapa de inversión, donde es el México 360, que es una plataforma muy interesante que pueden tener en sus móviles con información de todo tipo de sectores, etcétera, ¿no? Y bueno, agradeciendo a todos su presencia, les dejo mis datos. Nosotros estamos en Madrid, estamos en el paraguas de la Embajada de México, con una embajadora muy dinámica, muy comprometida, que realmente está metiéndose a apoyar a esta relación económico-empresarial entre España y México, y muchas gracias.